En los años 80, Estados Unidos sufrió una grave crisis agrícola, y los estados agrícolas buscaban con urgencia mercados adicionales para ayudar a los agricultores afectados. Dakota del Norte poseía un instrumento único para ese fin, pero finalmente demostró ser vulnerable. El nexo único entre Dakota del Norte, Honduras, las Islas Caimán y las Papas sentó las bases para el gran fraude de la papa de 1986. Dakota del Norte podría argumentar ser el estado más oscuro del país. Según una encuesta de YouGov de 2022, solo el 15% de los estadounidenses había visitado Dakota del Norte, el porcentaje más bajo entre los 48 estados inferiores. Esto llevó al frecuentemente divertido motor de inteligencia artificial de Google a opinar. Esto sugiere que una parte significativa de la población podría no estar familiarizada con la ubicación del estado en un mapa. Aunque es el 19º estado más grande de Estados Unidos por superficie, es el cuarto menos poblado. Si bien la riqueza mineral, especialmente las reservas de petróleo de la formación Bakken, han tenido un papel más importante en la economía y crecimiento del estado en el siglo XXI, Dakota del Norte es tradicionalmente un estado agrícola. Más de la mitad de la población vive en áreas rurales. Hoy en día, Dakota del Norte es el mayor productor nacional de semillas de lino, girasoles, frijoles comestibles secos y miel, y un productor líder de trigo de primavera, trigo durum y cebada. La agricultura continúa siendo el sector más grande de la economía estatal, representando alrededor del 25% del Producto Bruto. Pero ese número es en realidad pequeño, según los estándares históricos. De acuerdo a un informe del 2002 del Departamento de Agronegocios y Economía Aplicada de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, la porción de la base económica total de Dakota del Norte, atribuible a la agricultura, bajó del 62.9% en 1960 al 43.9% en 1980. Parte de esa disminución provino de la crisis agrícola estadounidense. Hay muchas raíces para la crisis agrícola de los años 80. En los años 70, el mal clima provocó bajos rendimientos en el extranjero, y la demanda de productos agrícolas estadounidenses se disparó. El impacto en los precios se observa en el Acuerdo Comercial de Trigo de 1972 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El Centro de Estudios Rusos de Europa del Este y Eurasia de la Universidad de Kansas explica que después de que los bolcheviques tomaron el poder, un esfuerzo estatal para empujar a la población a granjas colectivas no logró producir el grano esperado y contribuyó a una hambruna severa que mató a millones. Cada vez tenían que recurrir más a proveedores extranjeros. A inicios de los 70, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas compraba regularmente grandes volúmenes de grano a Estados Unidos y sus aliados. En 1972, Estados Unidos negoció un acuerdo para vender 19 millones de toneladas métricas de grano, incluyendo un cuarto de toda su cosecha de trigo, a la Unión Soviética. Sin embargo, hubo una queja. Los agricultores acusaron al gobierno federal de Estados Unidos de mantener artificialmente bajos los precios del trigo al no anunciar las negociaciones de grano con la Unión Soviética. En resumen, el gobierno estadounidense no informó a los agricultores sobre la venta, lo que habría aumentado el precio del trigo. El Centro de Estudios Rusos de Europa del Este y Eurasia explica que la escasez de grano provocó un aumento en los precios globales de los alimentos y que Estados Unidos limitó la asistencia alimentaria a países en desarrollo por temor a la escasez interna. Los políticos estadounidenses apodaron el episodio "El Gran Robo de Grano". El Gran Robo de Grano expuso las debilidades de la política comercial agrícola y tuvo otro efecto. Iowa Public Broadcasting Service explica. En 1973, Earl Butz, el secretario de Agricultura del presidente Nixon, pidió a los agricultores estadounidenses que plantaran de límite a límite y se hicieran grandes o se retiraran. Los productores se lo tomaron en serio y empezó la carrera para alimentar al mundo. El efecto fue más poderoso en Dakota del Norte. La Sociedad Histórica Estatal reporta que las grandes ventas a la Unión Soviética provocaron que los agricultores expandieran sus operaciones y que otros se endeudaran profundamente para dedicarse a la agricultura. La deuda se convirtió en una crisis por otras políticas nacionales. En 1979, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, buscó controlar la inflación desenfrenada de los años 70, contrayendo la oferta monetaria. Según Iowa Public Broadcasting Service, las medidas de la Fed provocaron que los préstamos fueran demasiado costosos para los estadounidenses, afectando especialmente a las familias de agricultores y banqueros rurales. Después,
La industria endeudada por los precios emocionantes de los 70 y la venta de trigo ruso en 1972 enfrentó otra crisis política. Iowa Public Broadcasting Service escribe que en 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán y el presidente Jimmy Carter promulgó un embargo de granos, deteniendo los envíos a la Unión Soviética. Hasta 1980, cuando Ronald Reagan asumió la presidencia. Sin embargo, según la Sociedad Histórica del Estado de Dakota del Norte, los precios de las materias primas nunca volvieron a los niveles de principios de los 1970. Para finales de la década, muchos agricultores no podían generar suficientes ingresos para pagar sus deudas. La crisis agrícola, poco entendida, resultó de cambios geopolíticos, política económica nacional y el clima, que conspiraron para dejar a los agricultores y comunidades rurales en peligro económico. Según Iowa Public Broadcasting Service, en los años 80 los granjeros de Estados Unidos afrontaron la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Las comunidades agrícolas del Medio Oeste y la nación quedaron devastadas. Las familias fueron expulsadas de sus tierras, los prestamistas colapsaron y muchos negocios rurales cerraron permanentemente. Pero Dakota del Norte tenía algunas instituciones únicas disponibles para abordar el problema. A inicios del siglo XX, agricultores de Minnesota, inconformes con el supuesto control de banqueros foráneos, fundaron un partido de izquierda llamado la Liga No Partidista. La Sociedad Histórica del Estado de Dakota del Norte escribe: estos movimientos procrearon la Liga No Partidista, la mayor insurgencia política de Dakota del Norte. La Liga No Partidista, fundada en 1915, unió a progresistas, reformistas y radicales detrás de una plataforma que exigía reformas progresistas, como la mejora de los servicios estatales, el sufragio femenino, la propiedad estatal de bancos, molinos y elevadores, y seguros. En 1916, la Liga No Partidista usó el sistema primario para controlar el Partido Republicano Estatal, que nominó las elecciones de 1918, incluyendo la del gobernador Lynn J. Frazier. A pesar de las reformas implementadas, provocaron una reacción violenta, y la Asociación de Votantes Independientes tomó el control de la legislatura en 1920. Posteriormente, iniciaron un proceso de revocación exitoso contra el gobernador Frazier, el primero en la historia de Estados Unidos. Aún así, la Asociación Histórica del Estado escribe: el Liga No Partidista dejó una huella indeleble en el Estado. El Banco de Dakota del Norte en Bismarck, inaugurado en 1919, se ha convertido en una poderosa fuerza económica. El Banco de Dakota del Norte fue establecido para promover la agricultura, el comercio y la industria en el estado, y es el único depósito legal para los fondos estatales. La ley define al banco como el Estado de Dakota del Norte, operando como el Banco de Dakota del Norte. Banco de Dakota del Norte es el único banco de servicios generales propiedad del gobierno en los Estados Unidos. El banco está supervisado por la Comisión Industrial de Dakota del Norte, compuesta por el gobernador, el fiscal general y el comisionado de Agricultura. En 1986, el banco desempeñaría un rol crucial en un acuerdo para ayudar a los agricultores del estado a superar la crisis agrícola. En los 80, los estados agrícolas intentaban mitigar la crisis financiando mercados extranjeros para sus productos. Una posibilidad llegó de otro programa federal. En 1983, el Congreso aprobó la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, conocida como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe o Iniciativa de la Cuenca del Caribe. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos indica que la Iniciativa de la Cuenca del Caribe busca promover el desarrollo económico y diversificar las exportaciones en la Cuenca del Caribe. Se espera que al ampliar el comercio libre de impuestos con Estados Unidos en el Caribe, las economías nacionales crezcan y se diversifiquen, mejorando la estabilidad regional. El éxito de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en su objetivo es discutible, pero en 1983 representó nuevos mercados para los estados en crisis agrícola. El 3 de junio de 1985, el Foro de Fargo, Dakota del Norte, informó que una delegación de 8 hombres de Dakota del Norte inicia una visita de 2 semanas al Caribe el sábado para encontrar clientes para los productos agrícolas del estado. Las naciones visitantes mostraron interés en varios productos agrícolas, como el aceite de girasol. Pero, la Associated Press informó el 3 de julio, la delegación encontró un tremendo interés en las papas cultivadas en Dakota del Norte. Lawrence McMurtry, director de marketing del Departamento de Agricultura del Estado, dijo al foro: las papas fueron más fuertes de lo que pensábamos, fueron las más fuertes. Aunque Honduras fue visitado, el primer contacto se estableció a través de Costa Rica. El 28 de agosto de 1986, la Organización de Marketing de Costa Rica fue la primera en devolver la visita en diciembre pasado en Dakota del Norte.
Gabriel Nemeth, representante de una agencia de marketing de Miami, acompañó por casualidad a la delegación costarricense. La empresa de Nemeth fue adquirida por Petrolier en abril, y así fue como entramos en contacto con Petrolier, declaró Lawrence McMurdy, especialista en marketing del Departamento de Agricultura. Según el foro, Nemeth informó a funcionarios estatales que Petrolier era una organización de consultores con experiencia especializada en importaciones, exportaciones o países específicos. Pero había motivos para ser cauteloso. Según el sitio web del Banco de Dakota del Norte, Petrolier Holdings Limited Incorporated, con apenas un año de antigüedad, era una pequeña empresa con sede en las Islas Caimán. Petrolier encontró un gran potencial de ventas, especialmente en patatas y ganado. El foro informa que la discusión se centró en las posibilidades en Honduras. Estas posibilidades daban dividendos para junio de 1986. El foro informó el 20 de junio que la Compañía de Comercio de Exportación de Dakota del Norte completó su primera venta de productos estatales. El jueves, la Comisión Agrícola del Estado Kent Jones anunció: la compañía comercial, fundada el año anterior, vende 40,000 libras de semilla de papa blanca Kennebec a una cooperativa de agricultores en Honduras por un precio entre $100,000 y $150,000. Kent Jones, de la Comisión Agrícola del Estado, calificó la venta como modesta, pero espera que crezca. Le dijo al periódico que la compañía podría vender 4 millones de libras de semilla de papa a Honduras el próximo año. Jones indicó que se enfocaron en las papas por considerarlo la manera más sencilla de ingresar al mercado. Según el foro, Jones se ve a sí mismo como el padre de la compañía comercial que media en las ventas internacionales de productos estatales. El periódico escribe: Honduras es un buen mercado para la semilla de papa de Dakota del Norte, porque el país tiene problemas de enfermedades de papa y necesita constantemente nuevas semillas. Jones afirmó que, en Dakota del Norte, tienen la mejor semilla del mundo, a diferencia de lo que asegura Idaho. A pesar de la emoción de Jones por el trato, habían confiado demasiado en Petrolier. En 2022, el Foster County Independent informó que la compañía era dirigida por William Messner, un canadiense residente en Miami, que fungió como intermediario en el negocio de las papas. El formulario indica que la empresa postergará el cobro de su comisión hasta recibir el pago desde Honduras. Pero el trato iba más allá de las papas, incluyendo costos adicionales por la asistencia técnica para enseñar a los hondureños el cultivo, cosecha y manejo de las mismas. Según el formulario, estos costos adicionales fueron de aproximadamente $210,000. Pero Petrolier acordó retener sus tarifas y adelantar el dinero para la asistencia técnica y organizar la financiación para la venta inicial a través del Banco American Express en Miami. Si el departamento les diera una carta de compromiso de que, al completar la transacción de las papas, tendrían derecho a sus $90,000 en comisiones y $210,000 de reembolso por el programa de asistencia técnica. El trato inicialmente salió según lo planeado. El secretario Jones emitió la nota promisoria del Banco de Dakota del Norte por $300,000 a Petrolier, y a su vez fue utilizada por Petrolier para obtener $260,000 del Banco American Express en Miami. Después se enviaron las primeras papas. Luego Jones viajó a Honduras, explicó el Banco de Dakota del Norte en su sitio web. Messner organizó para que la Comisión Agrícola de Dakota del Norte Kent Jones y otros visitaran Honduras, donde fueron agasajados y llevados en caravanas motorizadas a sus reuniones con los principales líderes políticos del país. Pero Jones no sabía que el trato ya estaba en problemas, como explica el sitio web del Banco de Dakota del Norte. William Messner resultó ser un estafador colorido pero insolvente. Messner tomó la nota promisoria original de $300,000 y vendió la deuda al Banco de Miami por $264,000, de los cuales el banco cobró inmediatamente $180,000 para saldar sus sobregiros pendientes. Creyendo que el trato seguía en pie, Jones firmó otra nota promisoria por $1,550,000 para el acuerdo de 5 años y $4 millones, con la condición de que se devolviera la nota original de $300,000. De nuevo, Messner buscó vender la nota promisoria, pero esta vez atrajo la atención del fiscal general del estado, Nick Spaeth. El foro explica: la investigación de Spaeth se centra en los 2 acuerdos monetarios, que dijo estaban escritos de tal manera que se podían negociar por efectivo. Según el sitio web del banco, el trato resultó ser un castillo de naipes, y Nick Spaeth, fiscal general de Dakota del Norte, elegido en 1988, dictaminó que el estado no era responsable de la nota.
El Foster County Independent describió a Messner como un canadiense llamativo con un pasado financiero a cuadros. Ex-asociados de Messner dijeron al periódico que él había llamado idiotas a los funcionarios de Dakota del Norte y se jactaba de haber ganado y perdido millones de dólares. Associated Press informó el 5 de agosto de 1987 que William Messner, el excéntrico cerebro detrás de la fallida venta de papas de Dakota del Norte a Centroamérica, era un estafador que usó el trato para pagar grandes deudas personales. Un ex asociado de Messner le dijo al periódico: "Mi opinión era, siento lástima por Dakota del Norte". Mientras el banco demandaba por el pagaré de $300,000, el Estado aún estaba en la cuerda floja. Nunca se le pagó los $104,000 por el envío de papas. El sitio web del banco lamenta que el desagradable negocio hizo parecer ingenuos al Estado de Dakota del Norte y su banco socialista, tan desesperados por nuevos mercados que caerían en lo que parece haber sido una obvia estafa. La prensa rápidamente llamó al trato la gran estafa de la papa. Se determinó que Jones no era penalmente responsable, pero el trato le costó el apoyo del Partido Republicano cuando se postuló para la reelección como comisión agrícola y perdió la votación. McMurdy fue acusado de aceptar sobornos de Messner, pero redujo el caso a 2 cargos menores. Dejó el cargo estatal y tuvo que declararse en quiebra. El fiscal describió su delito como un mal juicio criminal. El Estado recuperó fondos de una cooperativa hondureña y Messner, acusado de soborno, se declaró culpable y ofreció $60,888 en restitución para cubrir los costos estatales. Al momento de su arresto fue descrito como indigente. Afirmó que no había hecho nada malo y que el trato se derrumbó por descuido, admitiendo su error, pero insistiendo que eso no lo convierte en un ogro. Pagó inicialmente $10,000, pero nunca pagó más. Fue diagnosticado con cáncer de cerebro y los esfuerzos adicionales para cobrar fueron en vano. Murió el 8 de octubre de 1989. Finalmente, el Banco de Dakota del Norte perdió cerca de $50,000. El daño fue más en vergüenza que en destrucción fiscal, pero representó las debilidades de lo que sucede cuando mezclas política, regulación y economía agrícola, que por supuesto fueron las condiciones que llevaron al Estado a buscar el trato para empezar. El banco sostiene que el trato no fue más que un esfuerzo de la Comisión Industrial y el Banco de Dakota del Norte para mejorar la economía de Dakota del Norte. Y si el trato hubiera tenido éxito, dicen que habrían recibido los elogios de la legislatura y la gente. El fiscal general adjunto Bruce Quick, encargado del caso Messner, lo resumió. Él dice: "Creo que si tuviéramos que resumir este caso, representa las grandes expectativas de la mayoría, las buenas intenciones de algunos y la decepción de todos". Esperamos que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. Si fue así, dale me gusta, suscríbete y comparte el programa con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como seguidor en nuestra comunidad y locales, o como patrocinador en Patreon. Puedes explorar nuestra tienda de mercancía y reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.